entrega de Lillo Investiga. Hoy vamos a entrevistar a Susana Aranda, que es la directora general científica y técnica de la Fundación Miguel Lillo, y vamos a hablar de un tema fundamental para la institución, que son las colecciones, tanto biológicas como paleontológicas. Así que acompáñame y aprendamos un poquito más acerca de las colecciones de la Fundación Miguel Lillo. Y aquí desde el Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo, en una nueva entrega de Lillo Investiga, nos encontramos junto a la directora científica y técnica de la Fundación Miguel Lillo, Susana Graciela Aranda. Susana, un placer poder entrevistarte. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para la Fundación, que son las colecciones. Así que lo primero, Susana, sería, ¿qué es una colección? Bueno, para ser sintética, digamos, sencilla en la expresión, yo te diría que las colecciones representan un archivo natural, histórico, representan el patrimonio natural de una región, de un país. Es como tener una base de datos de todo lo natural de un país. Son importantes las colecciones, es importante para una institución como la nuestra tener colecciones. Susana, ¿para qué sirve contar, como en el caso de la Fundación Miguel Lillo, con 16 colecciones biológicas y paleontológicas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Para qué nos sirve? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que las colecciones son depositarias de la biodiversidad. Esto entendido como la cantidad, la variabilidad, la abundancia de las especies, ¿no? Y también tenemos que darle la importancia porque constituyen estándares de referencia, ya sea para la determinación sistemática y también para ver la expresión de los caracteres a lo largo del tiempo. Bien, perfecto. Y acá sería importante que le expliques a la gente para que entienda qué es un ejemplar tipo, ¿no?, dentro de las colecciones. Es importante, fíjate que está bien que expliquemos lo que es un ejemplar tipo. El ejemplar tipo es un ejemplar, un espécimen representante de una especie. Y sobre ese ejemplar se ha realizado lo que se llaman las descripciones originales. Entonces tenemos un ejemplar tipo y tenemos la descripción original. Ese ejemplar tipo tiene vasta información. Bien. Datos taxonómicos, datos biológicos, de morfología, de medio ambiente, quién ha colectado, quién lo ha colectado, a dónde se lo ha colectado, o sea, está georreferenciado. Entonces ese ejemplar tipo, el ejemplar junto con la información que contiene, puede ser la base de futuros proyectos de investigación de tipos taxonómicos, de tipos sistemáticos, ecológicos, de genética, en cualquier ámbito de lo que son los estudios biológicos. Y vemos que la Fundación cuenta realmente con muchísimas colecciones. Sí. ¿Cómo se forman esas colecciones? Y también cómo es el mantenimiento y el cuidado que imagino que requiere contar con esas colecciones en la institución. Nosotros tenemos, la Fundación Miguel Lillo tiene dos tipos de colecciones, por decirlo así. Las colecciones biológicas y las colecciones paleontológicas. Las colecciones biológicas de botánica se conocen con el nombre de herbarios. Herbarios. Y después tenemos las colecciones zoológicas que ya te voy a comentar un poquito. Estos, los herbarios, nosotros tenemos cinco herbarios. Y allí están depositados ejemplares de líquenes, de musgos, de plantas, de helechos. Hay también de polen, registros de polen. También tenemos, por ejemplo, lo que se llama siloteca, que son maderas de troncos o de lianas o de arbustos o de árboles de países como el nuestro, Argentina, Bolivia, Chile. Y esta siloteca tiene su origen en el legado del doctor Miguel Lillo, que deja una siloteca que comienza a formar él. Y hoy es bastante completa.
Eso serían en cuanto a las colecciones de botánica, que son Bien. los herbarios, que aproximadamente tienen 760.000 ejemplares, aproximadamente. Después tenemos las colecciones zoológicas. Las colecciones zoológicas tenemos de entomología, insectos, lo voy a ir traduciendo. Claro, para que todos entiendan. Para que todos entiendan. Tenemos esas colecciones de insectos, tenemos parte en seco y tenemos parte en alcohol, incorporadas Bien. en alcohol. Después tenemos las colecciones herpetológicas, o sea, de anfibios, de reptiles. Bien. Tenemos todas las colecciones de invertebrados que incluyen moluscos, o sea, los caracoles, incluyen crustáceos, todos los invertebrados, arácnidos. Después tenemos las colecciones de vertebrados en aves, con aves de todo tipo, y tenemos también las colecciones de mamíferos que están, bueno, son bastante importantes, ¿no? Todas las colecciones biológicas están lo que se llaman digitalizadas, y los datos de esas colecciones están subidos al Sistema Nacional de Datos Biológicos, ¿no? Ese es un sistema que propende, digamos, a que la información que haya en las colecciones sean, digamos, estandarizadas, que no sean informaciones dispares y que tenga un acceso internacional. Vos, al subir los datos biológicos que claro, es fundamental. Es fundamental. Entonces pueden ser observadas por investigadores de todo el mundo. Las colecciones biológicas, o sea, las zoológicas que estábamos hablando, tienen aproximadamente 5.300.000 ejemplares. Son colecciones importantes. La colección de entomología es una de las más importantes en Latinoamérica. Sí. Después tenemos nosotros las colecciones paleontológicas. La paleontológica te muestra lo que es la historia de la vida en el tiempo geológico. A lo largo. Entonces, te pone a disposición, bueno, primero conservan, preservan los fósiles y los ponen a disposición. Y a través de la observación de los fósiles, por ejemplo, se pueden realizar interpretaciones sistemáticas, biológicas y de todo tipo, a través de esos fósiles. Los fósiles son entidades de información única. Aparte, nosotros tenemos las colecciones de rocas y minerales, tenemos colecciones de corte delgado de roca, tenemos las de paleobotánica, después tenemos la de paleovertebrado, que la tenemos en custodia, y tenemos las de invertebrados también, de paleoinvertebrados, ¿no? Paleobotánica y paleoinvertebrados. Bien. Estas son aproximadamente 30.000 ejemplares, aproximadamente podríamos contar. Y ahora sí, un poco cómo se logra ese cuidado y ese mantenimiento de semejante cantidad de ejemplares en las colecciones. Bueno, voy a empezar un poquito antes diciéndote que las colecciones se forman por el empeño que ponen los investigadores, por supuesto, los curadores, los técnicos, ¿no es cierto? ¿De dónde se origina todo ese material? El material de las colecciones se origina con los viajes al campo, las salidas al campo de los investigadores, ¿no? Entonces traen todo el material a la institución, hay un grupo de preparadores que prepara el material y recién van a pasar a la colección. En la colección hay la mayoría de los ejemplares determinados, digamos, tienen su ubicación taxonómica, y hay algunos ejemplares que todavía no están determinados, ¿no? Bien. Entonces, la parte de conservación directa la hace lo que es la persona que se llama curador de una colección. Esa persona es tan importante como el investigador, porque es la que mantiene la colección con los protocolos de cuidado y manejo de colección que existen y que todos tenemos que respetar, porque lo que tenemos que propender es justamente a la conservación de todas las colecciones, y entonces tenemos que utilizar, por supuesto, todos los protocolos que existen para lograr este fin. Ahora sí, charlábamos recién fuera de cámara,
¿Estas colecciones son para que el público acceda a ellas o es más bien para una cuestión de estudio de investigadores? Las colecciones, tanto las biológicas como las paleontológicas, no tienen acceso al público. Por eso el carácter científico de una colección está dado por los ejemplares que tiene, ¿no es cierto? Sí. La naturaleza de los ejemplares que tiene, por la información que tienen todos estos ejemplares, cada uno de estos ejemplares. Cuando hablábamos recién del ejemplar tipo, yo te decía que tiene información, seguro, ¿no? Y además por el servicio que prestan a la comunidad científica. Ahora, como no puede ingresar el público común a ver las colecciones, nosotros lo hacemos a través del museo. El museo es un lugar de vinculación con la sociedad, de transferencia, ¿no? Entonces ahí nosotros, los ejemplares que están en el museo son prestados, digamos, por los curadores de las colecciones. Perfecto. Y en realidad todo el funcionamiento del museo referido a toda la parte de ejemplares siempre están apoyados por los investigadores. ¿Cómo se puede acceder, para que el público sepa, los investigadores, cómo se puede acceder a los datos de todas esas colecciones con las que cuenta la Fundación? Bueno, la comunidad científica lo hace a través del Sistema Nacional de Datos Biológicos, sí, ¿no? Entonces, estamos en un proceso, todavía no hemos completado, de incorporación de todos los datos que tiene cada una de las especies. Nosotros lo subimos al Sistema Nacional de Datos Biológicos y de esa manera cualquier investigador puede acceder a esa información. Bien. Yo te dije recién que en base a los ejemplares y a la información que contienen, las colecciones proporcionan muchos datos y esos datos pueden ser puntos de partida a proyectos de investigación, de sistemática, de filogenia, de taxonomía, pueden ser de genética, por ejemplo, estudios poblacionales o ambientales. Bien, bien. La Fundación Susana cuenta con colecciones que son realmente muy antiguas, inclusive, que es muy importante decirlo, algunas que han sido recolectadas por el propio Miguel Lillo, ¿no? Me gustaría que le contés a la gente un poquito acerca de esto, ¿no? Del peso histórico que también tienen nuestras colecciones. Sí, tiene mucho peso histórico debido a que en el legado del doctor Miguel Lillo existían legadas colecciones, herbarios, ¿no? Colecciones de aves, parte de la siloteca, como te decía hace un ratito, y muchas las colecciones nuestras tienen algo de material colectado por el propio Miguel Lillo y las tarjetitas de identificación que tiene el material, sí, está escrito de su puño y letra. Hay algunas especies colectadas en 1880. De hecho, el instituto... Es de lo más antiguo eso que con lo que contamos. Sí. El Instituto de Entomología del área de zoología, como logo, tiene un coleóptero que había sido colectado y descrito por el doctor Miguel Lillo. Así que sí tenemos registros muy antiguos. Todas las colecciones son importantes, no solamente por el número de material que tienen, sino también por los países en donde hay registrado colectas, ¿no? Sí, son muy importantes las colecciones. Y es algo que también permanentemente se va, por supuesto, van creciendo, ¿no? Va los números, alimentándose, y yo diría que es por el empeño que tenemos los naturalistas de conocer la realidad biológica de la Tierra y también la historia geológica de la Tierra, ¿no? Entonces todo ese empeño que tenemos y no solamente los investigadores trabajan en las colecciones, trabajan investigadores, trabajan los curadores, que en general son investigadores, y también los técnicos preparando todo el material y por supuesto ayudando a la conservación y a la preservación de todas las especies que están depositadas. Bien, es un marco de referencia fundamental. Sí, las colecciones nuestras son de referencia mundial. Bien. Un investigador entra en la colección entomológica, ¿qué dato concreto puede sacar de esa colección? Bueno, depende, ¿no? ¿Qué es lo que va a buscar, ¿no? La colección. Uno entra a la colección ya con la idea de buscar algo, pero objetivo. Por ejemplo, se podría encontrar con especies únicas, que son especies que ya están extinguidas, que han estado en alguna región,
que se las ha traído a través de las colectas en alguna región, en algún tiempo, y hoy ya no se las encuentra. Si uno va a colectar ese mismo lugar, no se las encuentra. O también pueden advertir sobre peligros de extinción de determinadas especies, no solamente en las colecciones entomológicas. Claro, en cualquier es un ejemplo. Colección. También, por ejemplo, vos podés estudiar y darte cuenta de especies que son hospedadoras o especies que son invasoras. Cuando uno estudia una región y sabe, digamos, supongamos que estamos hablando de insectos, sabe los insectos que podrían encontrarse ahí, encontramos una especie diferente, nos pueden alertar sobre que son especies invasoras. Y no tenemos que, digamos, darle poco peso a las especies invasoras, porque son una de los peligros más grandes que hay con respecto a la biodiversidad, ¿no? Las especies invasoras. Muchas veces son importadas, son traídas con tráfico de frutas, de verduras o de cualquier otro elemento, y se instalan y entonces provocan algún cambio en lo que es la fauna o la flora de un lugar. Bueno, Susana, realmente ha sido un placer poder entrevistarte y hemos aprendido muchísimo acerca de las colecciones de la Fundación Miguel Lillo. Gracias. Gracias a vos, Luli. Y así llegamos al final de una nueva entrega de Lillo Investiga. Nos volvemos a encontrar en un próximo micro para seguir mostrándote todos los tesoros que encierra la Fundación Miguel Lillo. Muchas gracias por haber estado del otro lado y hasta la próxima. ¡Chao!